se empezó a ver respecto de la vida de Salomón, ¿sí? Todas, digamos así, todas sus inclinaciones, ¿sí? Dejándose llevar por sus pasiones. Este hombre, tal cual como ya se ha comenzado a darle enseñanza, se inclinó por el corazón de sus esposas y sus concubinas. La cantidad que llegó a tener, como lo menciona la Escritura en el versículo 13, 700 mujeres, ¿sí? Reinas y 300 concubinas, todas ellas, mi amado hermano, pertenecían, diríamos de esta forma, al harén de Salomón. Mujeres, como se anticipaba, que ni siquiera acostándose cada día con una podía alcanzar el año para poder, diríamos, atenderlas a todas. Mi querido hermano, se analizó, me recuerdo tanto, con el libro también de Eclesiastés, y se pudo entrever qué es lo que tenía Salomón en el corazón que lo llevó hasta estos extremos. Su sabiduría fue tanta, sin que digamos que se embriagó en ella y no tuvo la capacidad de darle límites a la hora de poner su vida o de exponer su vida a la experimentación de las cosas. Mucha gente, mi amado, en su mal juicio, a veces por curiosidad quiere experimentar nuevas cosas, pero no mide los riesgos. Salomón, mi amado, era un hombre sumamente entendido y eso creo que la Biblia lo realza por doquier. Pero su sabiduría le quedó corta cuando se trató de poder dominar sus pasiones. Y eso realmente entristece. Alguien puede ser muy sabio en la lectura, pero eso no es garantía de que sea, llamado, alguien que pueda de manera cautelosa poseer dominio propio para sus propias pasiones o sus propios deseos o sus sentimientos. Alguien inclusive podría ser erudito en la Biblia, pero ser también el más vil pecador. Y esto, mi amado, hasta cierto punto es un arma de doble filo. Si alguien no tiene letra, pero tiene temor de Dios, así vive en completa ignorancia, mi amado, su temor por devoción a Dios lo hará, mi amado hermano, un hombre acepto a Dios. Y eso es importante, más allá del conocimiento que pudiera o no tener. Cuando voy ya al versículo número 4 en adelante, porque debemos de concentrarnos y avanzar dentro de este estudio, ya que el capítulo 11 encierra un sinnúmero de detalles respecto de la caída de Salomón. Sí, lo importante que se podría decir en el versículo, por ejemplo, 4, nos dice que cuando Salomón era ya viejo. Ahora, esto es importante, mi amado, porque si bien es cierto, las mujeres que él logró adquirir, por decirlo de alguna forma, no lo hizo en su vejez, sino que durante todo el proceso de su vida, él fue, diríamos, consintiendo seguir agrandando, por decirlo de alguna forma, sí, su harén de mujeres, ¿sí? Él fue día a día como que, digamos, sembrando, pero llegó un momento en que él, pensando, digo yo, que tenía el control de todas estas relaciones, llamado, la cosa cayó por su propio peso. Llegó a la vejez, llegó, mi amado hermano, a aquel tiempo donde uno ya no es dueño de sí mismo, sino que ahora se deja, diríamos, manipular por los demás, que justamente ahí llevó su acabose. No que su fin haya comenzado cuando era viejo, su fin comenzó, hablando de Salomón, y su reputación para con el pueblo y para con Dios ya venía, mi amado, malográndose cada vez que él iba adquiriendo mujeres tras mujeres. Su tope o su acabose llegó cuando él entró en la vejez. Ahora, podríamos decir que esa edad estaría promediando entre los 60 años de edad, si se lo quisiera ver de una forma práctica. Cuando vamos al versículo 4 nos dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿sí? No se puede decir que todas, pero la gran mayoría, sus mujeres inclinaron, dice, su corazón tras dioses
ajenos. Ahora, qué curioso, porque cuando yo voy al primer texto de referencia en el cual se encuentra, invito por favor a abrir en Proverbios capítulo número 3, verso 3, sí, Proverbios 31, verso número 3. Es curioso porque el mismo Salomón, sí, detalla en ese versículo bíblico, paradójicamente, sí, lo opuesto a lo que él vivió. Pero claro, por ser el último capítulo, podríamos decir que estos proverbios los escribió siendo precisamente eso, ya un anciano, un hombre de avanzada edad. Proverbios capítulo 31, verso número 3, dice el Señor: no des, le dice él, ¿sí?, a todo lector, ¿lo tienen? No des a las mujeres, ¿qué cosa? Tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y está hablando estrictamente de qué o de quiénes, de las mujeres. ¿Sí? Ahora, dar a las mujeres su fuerza, está hablando, mi amado hermano, no estrictamente de su trabajo, no estrictamente, digamos, de su empeño en una relación, no. Es, mi amado, lo que trata obviamente de encerrar por el contexto que ha vivido, es que aquellos caprichos que usted posiblemente sin haber medido, las consecuencias de estos, usted a todo le da rienda suelta. Y penosamente Salomón le dio rienda suelta en demasía a muchas cosas en su vida, sobre todo a las pasiones. Mi amado, si un hombre que pudiera tener un hogar con una sola mujer puede ser manipulable, imagínese con 1000. Dígame usted, mi querida hermana que está casada, cuando quiere algo y su marido está en una negativa, usted sabe el momento, sabe el lugar, sabe las palabras, sabe, mi amado hermano, digo yo, preparar el ambiente justamente para poder obtener esa respuesta favorable en lo que usted desea. De hecho, mi amado, qué sé yo, preparas una rica comida, posiblemente prepara dentro de esa comida algo que él anhelaba de hace mucho tiempo probar, pero claro, usted lo hace posiblemente porque quiere obtener algo. No lo sé, de pronto la espera en el dormitorio de una manera especial, se pone perfume, y el hombre que llega dice, algo quiere. ¿Qué será? Bueno, diríamos que cada quien tiene lo suyo. Mi hermano, pero cuando leo Proverbios 31, verso 3, es evidente de que Salomón está enfocado en el desvarío que le ha provocado este desafuero por las mujeres. ¿Sí? Y cuando hablo de desafuero, hablo de esta acción desmedida de entregarse a los placeres sexuales o a los placeres de las pasiones, de las concupiscencias. Mi hermano, sea honesto. Yo que trato siempre en consejería muchos problemas relacionados a estos temas. Mi hermano, un hombre con dificultad, hablando de un marido, un esposo con dificultad puede saciar la necesidad sexual de su propia esposa. Una esposa. Usted dirá, pastor, pero yo sí rindo en casa. Sí. Según usted, pregúntele a su esposa y podría encontrar una respuesta cruzada. Mi amado, tratar de satisfacer a una vasta cantidad de mujeres, eso es imposible. Imposible. Pero Salomón quiere llenar esos vacíos. Salomón tiene de una u otra forma que compensar, diríamos, las exigencias de sus esposas. Y es allí, mi amado, ya con la edad encima, insisto, quisiera promediarlo una edad de unos 60 años de sí. Mi amado, Salomón ahora se vuelve prácticamente condescendiente. Salomón ahora se vuelve tolerante. Salomón ya no es el rey rígido, el rey sabio. Dice un comentarista respecto de esto: fue una lástima que un hombre que había comenzado tan bien en su juventud
luego diera un espectáculo tan triste en el ocaso de su vida. Es decir, empezó bien, arrancó bien en la carrera, pero ya casi que al culminar su día, mi amado, se fue, diríamos, de bruces. ¿Sí? Se cayó aparatosamente. Mi amado, el que ha sido, recordando el poderío que tenía Salomón, el que había sido amo de hombres o dueño de vidas, ahora se convertía en esclavo de sus propias concupiscencias. Y es eso lo que sus esposas o sus concubinas no dejaron pasar por alto. Yo me imagino a Salomón, mi amado, no eligiendo a una cuarentona como mujer. Imposible. Yo me imagino a Salomón, ya de 40 años, escogiendo quinceañeras. Escogiendo doncellas de 12 años, que era costumbre, por cierto, concertar matrimonios con prácticamente muchachas recién salidas, digo yo, del cascarón. Muchachas de 12, 13, 14, 15 años. Imagínese un hombre de 40 con una muchacha de 15. Si quisiera verlo solo bajo el aspecto carnal, el aspecto físico, ¿con cuántos años podría seguir satisfaciendo a una muchacha de 15 años? ¿Cuántos cartuchos le quedarán a un hombre de esta edad? 15, 20 años como mucho. Y el resto, cuando esta muchacha tenga 30, él tendrá 60 o 70 años. Mientras él está en todo el proceso de la andropausia, la muchacha está, ¿sí?, como águila, volando por los cielos. Los riesgos son tremendos, mi amado hermano, de un adulterio, de una relación, mi amado hermano, de fornicación. Cuando vamos pues a la Escritura, mi querido, y acompáñame, quisiera ver algo dentro del marco propiamente de ese estudio que se está desarrollando. Cuando yo voy, mi querido hermano, y ven conmigo por favor a la carta de los Gálatas. Carta de los Gálatas, capítulo número 5. Vamos a ir poquito a poquito adentrándonos en el desarrollo, ¿sí?, de este tema de, ¿sí?, esclavos de pasiones. Sí, Salomón tristemente no tuvo medida, no tuvo control, perdió todo al final. Dice el Señor en el versículo número 24 al verso 25, Gálatas capítulo número 5. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo número 5, versículo 24 al 25. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo en ese texto? ¿Ya lo encontró, mi querido hermano? Gálatas capítulo 5, verso 24 al 25, dice el Señor: pero los que son de Cristo, ¿lo tienen? Mira lo que nos dice: han crucificado o han puesto en esa cruz, y debemos de entenderlo bajo el plano propio del contexto de este estudio. Dice aquí: han crucificado, dice el Señor, la carne. Y obvio que se va a orientar justamente al tema de esta noche, con sus pasiones y deseos. Y esto, mi amado, por el mismo contexto, obviamente que lo estará, ¿sí?, empujando, ¿sí?, sobre todo, mi amado, a las concupiscencias carnales. Por eso es que siempre en el encabezado de toda lista, sobre todo del Nuevo Testamento, siempre usted va a encontrar a la cabeza de la lista fornicación, seguido de su primo hermano, el adulterio. ¿Sí? Eso siempre estará ahí como eslabón de cadena, el uno seguido o tomado de la mano del otro. ¿Por qué, mi amado? Porque es un pecado oculto a voz baja en medio de muchos matrimonios, en medio de muchas relaciones. Si entre propios creyentes que conocen la palabra, mira, qué difícil se les hace a veces normar su vida. Yo no quiero, mi amado, ser juez ni ser dañador de nadie, pero yo creo que si Dios llegó a nuestra vida es para que nuestra vida se enderezca, ¿verdad? Amén. Amén, claro que sí. Si hemos venido al Señor es para que nuestra vida, que antes estaba torcida, se enderezca. El problema es que a veces, mi amado, nos acostumbramos a vivir de tal manera que pueden pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, toda una vida, mi amado, y todavía seguimos viviendo como concubinatos.
no nos decidimos todavía formalizar por si de acuerdo al canon, digamos, tanto de la ley terrenal como el canon bíblico. No podemos, en ese sentido, concretar un matrimonio. Todavía seguimos, como dice por el campo, arrejuntados en la relación. Todavía viviendo en unión libre. No sé a qué le temen, no sé a qué, amado hermano, de pronto a qué le están corriendo, pero si ya tienen tantos años juntos, ¿qué esperan para casarse? ¿Qué esperan para poder ligar su vida conforme a lo que la sana doctrina nos enseña? Es el simple hecho, mi amado, de vivir haciendo las cosas mal. Y a veces son pequeñas puertas que mientras estén abiertas, mi amado, no van a permitir que Dios envíe su bendición, la bendición que Él quiere enviar. No sé qué tanto estamos esperando. Si ya estás viviendo con una esposa o con un esposo 15 años, ¿qué esperas para casarte? ¿A qué le temes? ¿O tienes dudas de que si será esa o no? Ya va por el quinto hijo y no sé todavía si es ella o no para... 5 y tú estás dudando. ¿A qué, mi amado? Pero qué curioso. Y somos los primeros en levantar las manos y decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. ¡Cásate! Esa es la voluntad de Dios. Que honres tu matrimonio. Que le des certificado divino a tu relación conyugal. Ya quisiera yo que de aquí al lunes me inviten un pocotón de gente y diga: pastor, sea testigo porque me voy a casar. El mensaje del día viernes me tocó. Y me caso porque me caso. Hasta aquí vivo en fornicación. Hasta aquí mis hijos tienen digamos así, la muletilla de ser bastardo. Quiero serlo bien como Dios manda. ¿Qué estamos esperando, mi amado hermano? Falta determinación, falta obediencia a la palabra. Cuando leo, insisto, versículo 24, dice el Señor que los que son de Cristo, ahora eso define obviamente mi personalidad y mi relación con Dios. ¿Eres de Cristo? Si lo eres, entonces el Señor te hace la demanda. Has crucificado la carne, es decir, has puesto tu pecado o tu concupiscencia o tu pasión o tu deseo desordenado, lo has puesto, mi amado hermano, como lo dice la Escritura, en una cruz. Has crucificado, dice la Escritura, la carne con sus pasiones. Ahora, si hablamos del contexto, ¿qué es una pasión? ¿Qué es una pasión? Quisiera puntualizarlo como lo acostumbro hacer en muchas de las enseñanzas. Sí, quisiera, mi amado, puntualizarlo como un concepto. ¿Qué es una pasión? Bueno, hay algunas, digamos así, algunas perspectivas de este concepto. Primero dice respecto al lado humano que es una emoción o un sentimiento muy fuerte. Una emoción o un sentimiento muy fuerte. Luego también dice que es una afición o interés desmedido por algo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, podría entrar el deporte. Cuando existe una afición, pero obviamente desmedida, un interés desmedido por el fútbol, si acaso, como para tomarlo como referencia. Pero también dice, mi amado, que es un deseo así tan a secas. Dice, es un deseo intenso por algo o por alguien. Ahora, bajo cualquiera de los tres conceptos podría encajar una pasión, porque todo dependerá en qué contexto nos vamos moviendo. ¿Sí? Por ejemplo, si digo que es una emoción o un sentimiento fuerte, yo puedo sentir eso posiblemente por un trabajo, por mi negocio, por la apertura posiblemente de un local. Yo digo, aquí tengo concentrado todo mi esfuerzo, eso es lo que me mueve cada día, salir a mi negocio. Si bien es cierto, es algo bueno que puede estar de hecho bajo el marco del Señor, porque el Señor me manda a trabajar, yo también debo de saber que ese deseo o esa pasión por aquello que hago debe de tener en Dios también limitaciones. Debe tener en Dios, mi amado, parámetros
Porque de lo contrario entonces mi vida es solo trabajo o solo la pasión de aquello que hago y me olvido de todo lo demás. Muchas esposas se quejan, mi amado, por la inasistencia, por la ausencia de tener realmente con ellas a diario, sí, con el hombre con el que han soñado estar juntos toda la vida. Porque viven prácticamente para sostener el hogar, viven en sus trabajos y poco o nada es lo que pueden dar dentro de una relación. Decía en estos días, dando consejos llamados para, sí, justamente para matrimonios, sí, le decía al hombre, mi querida hermana, le decía, no le insinúe las cosas, dígaselo de frente. ¿Sí? Pero las mujeres tienen eso, ¿verdad? Las mujeres tienen de que cuando quieren conversar con el esposo, le dicen, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. El marido automáticamente reprograma todo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y lo pone como un escudo defensivo. Difícilmente una esposa le dirá, oye, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Difícil. Primero lo prepara, ¿verdad? Como para que la masa esté suave y ella pueda entrar con el rodillo. Lo asusta. Ahora, mi amado, cuando voy, y quiero obviamente resaltar de acuerdo al texto, cuando voy a esto que es la afición o el interés desmedido por algo, y voy a la palabra, cuando la Escritura me dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones. Es evidente, mi amado, y deseos, es evidente de que se tiene un toque o tiene una inclinación sobre todo a lo inmoral. La carne, mi amado, siempre tenderá a arrastrarnos, si diríamos, a los deseos, pero más bajos a los que un hombre puede llegar a tocar. Mi amado, lo lujurioso, lo lascivo, lo impuro, lo inmundo, son, como te digo, son carteles, quisiera pragmatizarlo de esta forma, son carteles que a la gente le gusta ver o leer. Ningún pecado, ni mucho menos los que conllevan inmoralidad sexual, ningún pecado, mi amado, tiene un sabor amargo. Al contrario, hay un texto que me parece importante leerlo. No lo tengo en la lista, pero si el Señor me lo pone en mi mente, creo que es importante considerarlo. Venga conmigo a la Biblia, no pierda Gálatas. Sí. Quisiera venir por un momento. ¿Sí? Ven conmigo, mi querido hermano. Quisiera tomar un texto de la Escritura que me parece importantísimo. En Proverbios 9, verso 17. Proverbios 9, verso 17. Salomón dijo algo que puede ser entendido bajo una alta gama de situaciones. Pero cuando lo dijo, mi amado hermano, lo estaba diciendo en un sentido estrictamente sensual o sexual. ¿Ya lo tiene? Y mira lo que dice. ¿Por qué Salomón habla tanto de esto? Porque él tuvo experiencia en estas cosas a más no poder. ¿Ya lo encontró? Proverbios, sí, capítulo número 9, verso 17. De ahí te podría decir que lo que es oculto, lo que es pecaminoso, mi amado, es deleitoso. Dice el Señor, las aguas hurtadas, y no se refiere a aguas, las aguas hurtadas son dulces. ¿Lo tienen? Y el pan comido en oculto es sabroso. Y no se refiere ni a agua ni a pan, se refiere a las relaciones, sí, sexuales o a las relaciones sentimentales, obviamente que van en contraposición a la voluntad de Dios. Esos amoríos fuera del matrimonio, ese jugueteo que puede haber con un hombre o una mujer casada, ¿me entiende? Son justamente lo que dice Salomón. Lea el contexto, no hay como perderse. El contexto, ¿de qué viene hablando? ¿De qué viene hablando?
mujer? Dice el Señor que, mire, hablando de la mujer insensata, del verso 13 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. ¿Para qué? Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Y dice a cualquier simple también: ven acá. A los faltos de cordura les dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Ahora, me encanta cómo termina el asunto. Esto es lo que posiblemente nadie se sienta a considerar: las consecuencias. Dice el verso 18: y no saben que allí están los muertos, que sus convidados, hablando de esa mesa, están en lo profundo del Seol. Lo triste, mi amado, es que este tipo de pecados, mi amado, son eso, como lo dice esta mujer insensata. Son, que dice, dulces y es sabroso. Dulce y sabroso. Es que si el pecado fuese amargo, si el pecado fuese nauseabundo, nadie pecaría, hermano. Nadie pecaría. Imagínate que cada vez que uno quisiera pecar, te cae un martillazo en las manos. La gente dice: no, ¿para qué si lo tengo las manos ya todas quebradas? Ahí no va. Pero el tema del pecado, sobre todo en los pecados de inmoralidad, mi amado, tienen como denominador común, tiene el deleite, el goce, el disfrute. Y eso es lo que la gente, mi amado, tristemente en esta sociedad tan corrompida, tan corrupta, es lo que más practica. Y las redes sociales no ayudan. ¿Sí? Les preguntaba yo, así como le pregunto a usted ahora en la iglesia en la Flor de Bastión, pregunto: ¿qué video que usted pueda considerar en YouTube, los TikTok, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, cuando se manda a veces las cosas de sus redes sociales? Pregunto: ¿qué tipo de información, de video, de imagen, no muestra como denominador común o sexual o sensual? ¿Qué podríamos decir? Si casi son todos. Todo lo que se promociona en internet, en estas redes sociales, hermano, todo tiene un revestimiento de inmoralidad. Mujeres que van bailando patas arriba. Y mira, ellas dicen que, la gran mayoría dicen que son feministas, pero se exhiben como carne en carnicería. Esa es la gran realidad. Y esto, mi amado, a gusto y deleite de quienes consumen. ¿Sabes por qué tienen tanto apogeo? Porque las visualizaciones de estos videos, mi amado, trepan escaladas, se venden. Un video sensual, mi amado, tranquilamente puede en una semana alcanzar más de 1 millón de visitas. Una predicación con dificultad llegará a 1000 en un mes. Y esos son los videos, o esas son, diríamos, la información que más compartimos en las redes sociales. ¿A quién no le ha llegado un video de estos? ¿A quién no se le reenvía, mi amado, verdad? Sí, información relacionada de carácter o de orden sexual. Creo que a la gran mayoría de nosotros. Y mi amado, y la iglesia, los cristianos, no están exentos de esto. Ellos también lo reciben. ¿Y saben lo que es peor? Como dicen algunos, lo retuitearon. También lo publican en sus redes. Créanme que me da ira santa cuando veo los estados de muchos hermanos cristianos poniendo imágenes o videos que dejan mucho que desear de alguien que dice serse cristiano o cristiano. Las aguas hurtadas, decía ella, son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, pero no saben que allí, en lo que ellos llaman vida, deleite, ¿qué es lo que hay?
verdaderamente hay muerte. Y donde supuestamente está prendida la fiesta, mi amado, sus convidados están sin darse cuenta en lo profundo, ¿sí?, del Seol, que es el lugar de los muertos. Cuando retomo Gálatas, en ese precioso texto de capítulo 5, verso 24, la intención de Pablo es que la iglesia, sean adultos, sean jóvenes, la iglesia, mi amado hermano, ha crucificado. Por lo menos esa es la aspiración de Pablo. Y esa es la aspiración de Dios también. De que la iglesia, mi amado, haya podido vencer. Crucificar una pasión es vencerla. Es decir, ha logrado superar lo que otros están esclavos o están siendo sometidos a esclavitud. En Romanos, acompáñame por favor, en la carta a los Romanos, este texto lo estamos de hecho desarrollando en la Flor de Bastión. En la carta a los Romanos, ven conmigo por favor, en el capítulo número 6, si quisiera topar este texto de referencia. ¿Lo tenemos? En el verso 1 y 2, verso 1 y 2, dice el Señor: ¿qué pues diremos? Dice Pablo, hace la pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Es decir, ¿dejaremos que el pecado siga manipulando nuestras vidas? Verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y en qué sentido? Es decir, si peco, igual Dios me perdona. Y Pablo tiene su propia forma de ver este pecado, ¿sí?, o los pecados. Dice en el verso 2, en ninguna manera. Imagínate que un hijo tuyo te diga: mamá, cada vez que yo no hago los deberes, tú me pegas, pero siempre para hacer las paces me regalas un helado. Y tú dices: sí, ¿y qué con eso? Es que hoy quiero comer helado. O sea, en pocas palabras, hoy no voy a hacer la tarea, tú me vas a pagar, pero yo voy a tener un premio por esto. Mi querido hermano, dice pues la Escritura: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? Dentro de este marco referencial de Romanos 6, Pablo terminará diciendo: el pecado a ti ya no te puede manipular más, el pecado a ti ya no te puede esclavizar más, por dos razones. Primero, porque ya no estás bajo la ley, y segundo, ahora estás bajo la gracia. Entendiendo que estar bajo la ley, mi amado, es estar todavía luchando siempre con los mismos pecados de siempre. Por ejemplo, la mentira sigue estando en mí. Y claro, si soy mentiroso, entonces la ley me dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, y eso me está taladrando constantemente. Pero si en Cristo he crucificado ese pecado, entonces ahora mi objetivo es solo hablar la verdad, cueste lo que me cueste, así me haga quedar mal, pero es la verdad. Imagínate que alguien te pregunte: ¿para cuándo está el trabajo? Tú dices: para el... Si le miento, no, para de aquí a 15 días. Tanto, entonces me llevo el negocio. Bueno, lléveselo, pero yo en 15 días se lo entrego. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? No, en 3 días nomás. Y mentira, después de 3 días viene a preguntar y no está listo. El lunes se entregó. Llega el lunes, no está listo. A la larga se tomó los 15 días. ¿Qué prefieres? ¿Hablar con la verdad o tener contiado a un cliente con puras mentiras? Claro, eso es lo que decimos, pero en la práctica hacemos otra cosa. Volviendo a Reyes, recordando, mi amado, solo tomé las referencias nada más. Volviendo al libro de Reyes, capítulo número 11, Salomón, de acuerdo al versículo número 4, siendo viejo, sí, 11 verso 4, sus mujeres inclinaron su
corazón, dice la Escritura, tras dioses ajenos. Claro, con esto, mi amado, obviamente que Salomón, sin dar, no digo que no se daba cuenta, se daba cuenta, pero con esto, Éxodo 34, versos 15 al 16, se le cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. En Éxodo 34, versos 15 al 16 dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque, ¿qué ocurrirá? Fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y mira, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomándole sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. En pocas palabras, ha dado una ensalada rusa que nadie te podrá quitar de encima. Es triste, mi amado, porque cuando se refiere a fornicación, inmediatamente sale la idolatría. Y es verdad, el que es esclavo de pasiones, mi amado, está rendido al ídolo de la sexualidad. Está rendido al ídolo. Alguien que comete adulterio está rendido a la idolatría de su pecado. Cuando yo voy a la Escritura, mi amado, y quisiera por favor que me acompañe, quisiera hacer algo, quisiera ver algo especial, cuando se lee Ezequiel capítulo número 24, libro del profeta Ezequiel, capítulo número 24, el Señor, llamado, tristemente nos recuerda lo que hizo, pero también como que nos saca en cara nuestra ingratitud. En Ezequiel capítulo 24, verso número 13, mira lo que dice el Espíritu Santo: en tu inmunda lujuria. ¿Ya lo encontró? Usted dirá: uy, Señor, habla así tan fuerte. Sí, es que estos pecados Dios los aborrece por doquier. Dice: en tu inmunda lujuria padecerás. Ahora, Salomón estaba ya cosechando todo lo que había sembrado en su juventud. Posiblemente diríamos que cuando tenía todavía fuerzas, todavía tenía dominio sobre sus esposas, las insinuaciones de qué sé yo, supongamos que le dijo la egipcia: oye, ¿y si hacemos un templito pequeño para Ra, el dios del sol? Y le preguntó Salomón: ¿estás loca? Aquí se adora al Dios de Israel. Amén. Aquí se adora al único y sabio Dios. Sí, Jehová de los ejércitos. Bueno, está bien. 2 años más tarde: oye, ¿te acuerdas que una vez te dije? Sí, ¿qué pasó con eso? Ya, pues yo creo que ya es tiempo de que me des chance. Yo también quiero adorar a mi Dios. Y Salomón: no, estás equivocado. No. Aquí se adora a Jehová. Punto. Listo. Cuando avanzó la edad, avanzaron los años, ya Salomón se hizo anciano. Como cogió mujeres muy jóvenes, que es lo típico, lo usual dentro de estas, diríamos, consortes reales, de pronto Salomón tenía 60 y la muchacha tendría 25, 30 años. Y decía: Salomón, usted en la cama a mí no me rinde, a mí no me cumple, por alguna, déjame por lo menos adorar a mis dioses. Si no, hasta le voy a contar a la gente que usted ve. Ni chicha ni limonada. Así que hagamos un trato. Y si algo un hombre trata de cuidar, es su reputación, su hombría. ¿Y qué quieres hacer? Lo que siempre te pedí. Un templo, pero ya no pequeño, yo quiero un templo grande. Soy tu reina, ¿verdad? Sí, junto con otras 699. Quiero un templo para Ra. Ya está bien, pero no le digas a nadie. Mi amado, un poco de levadura
esto a vista y paciencia, mi amado, de todo un pueblo que veía Salomón. Todo un pueblo. Sus príncipes, mi amado hermano, si sus gobernadores, si ahí tenemos también hablando, mi amado, de los líderes de cada familia, de cada tribu. Esto era una humillación tremenda. La escritura, mi amado, en Ezequiel 24:13 dice: en tu inmunda lujuria padecerás. Y mira cómo Dios, mi amado, porque Dios, ojo, no reclama nada sin tener, diríamos, el aval como para poderlo hacer. Y dice: porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. ¡Qué gran verdad! Mira, ¿Cristo nos limpia o no nos limpia de todo pecado? Yo puedo venir a los pies de Cristo y decir: Señor, perdóname todas estas abominaciones, todas estas inmoralidades, todo este desafuero. Señor, perdónamelo. Y el Señor dice: listo, a partir de hoy te he perdonado. En ese momento, entre comillas digo, uno se parece: Señor, nunca más volveré. ¿Sí? Como lo decía Proverbios 31, nunca más volveré. Perdón, proverbio, el que leíamos de la mujer insensata, 31, sí. Nunca más volveré a las aguas hurtadas. Hasta aquí visito el choma. Esa debería de ser la postura. Hasta aquí me reúno con los amigotes de la esquina, porque estos solo me andan calentando las orejas de que mira fulana, de que mira que yo ya me comía eso sultana, y que tú mira que se me va de bola la vecina. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso pasa mucho en los trabajos. Mucho, muchísimo. Eso pasa mucho también en los centros educativos universitarios, sobre todo. Bueno, hoy por hoy pasa en todo lado. Porque las redes sociales nos han abierto tristemente el mundo. Lo triste es que queremos conocer del mundo lo peor. Nadie de pronto pone un video en YouTube de algo cultural, de algo histórico, de algún informativo, algo científico. A ver, ¿cuántos abren YouTube para ver este tipo de programación? ¿Verdad que no lo hace? ¿Por qué? Porque el alma está vendida al pecado. Nos gusta, mi amado, los movimientos, nos gusta el zamboloteo, nos gusta el ritmo, nos gusta, mi amado, todo aquello que impulsa o alimenta las concupiscencias. Y ahí Dios le dice, mi amado, no solo a Salomón, a cualquiera de nosotros, dice: porque te limpié, pero tú no te limpiaste de tu inmundicia. Es más o menos como que si llega sucio físicamente al Señor y Dios dice: te limpio, pero de aquí sale y báñate. Así que vaya para bañarse. No, Señor, si tú ya me limpiaste en el espíritu, ya lo de afuera no importa. No, tienes que limpiarte también. Y limpiarse espiritualmente hablando, amado, si Dios ya tú sientes que te perdonó, veniste, mi amado, qué sé yo, vivías en la masturbación y llegaste al tope de: Señor, hasta aquí veo esta porquería, perdóname, límpiame. Y el Señor: te perdono. La sangre de mi Hijo cubre todo pecado. Y tú te sales y digas: gracias, Señor, me siento bien, me siento libre, gracias. Y te vas. Y no tomas ni una medida de purificación personal. Es decir, sigues teniendo las mismas páginas que frecuentabas, es decir, no borras tu historial, tienes grabados tus TikTok de puro morbo, es decir, no saneas nada. Mi amado, vas a caer a los 5 minutos luego de haber sido limpiado de Dios. Tienes que limpiarte. A ver, vamos depurando esta parvada de pronto de gente que no tiene temor de Dios. Hasta aquí, cancelar. Ahí está.
te fuiste. Oye, me cortaste de YouTube, me cerraste ya, me eliminaste del Facebook. Sí, porque Cristo me limpió, ahora yo me voy a limpiar de estas cosas también. ¿Me entiendes? Pero eso de que Señor perdóname y tú no mueves ni un dedo para proteger, mi amado, si lo que Dios ha limpiado, mi amado, es como decirle, Señor, límpiame, pero sabes que mañana me voy a volver a ensuciar. Por eso es que Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia me ande perdonando todos los días de los mismos pecados. Claro que no, dice Pablo. Si sabes que esto, la lujuria, que sobre todo, mi amado hermano, insisto, esto de la inmoralidad sexual es un pecado demasiado arraigado. Es un pecado que tiene demasiados tentáculos, es peor que un pulpo y se prende peor que una sanguijuela. ¿Sabe, mi amado, que son batallas enormes las que tiene un creyente para poder ser libre de estas cosas? Amado, ¿cómo vas a dejar algo tan importante sin tomar medidas de precaución? No lo sé, pero si en tu casa ya tu hijo se ha electrocutado porque metió el dedo en un tomacorriente y se ha vuelto a electrocutar y no tomas medidas, entonces si se te muere el muchacho es tu culpa. ¿Me entiendes? Si tú eres previsor de estas cosas y ves que el muchacho tiende a la travesura, entonces tapas todas las tomacorrientes. Subes, qué sé yo, de pronto algún tipo de portillo, algo, pones seguridad. El asunto es darle resguardo para que no vuelva, ¿qué cosa? A ocurrir un accidente. Pero si tú solo recibes a través de una oración perdón y sales de este lugar y en casa no tomas ninguna medida de protección espiritual, llamado mañana más tarde vas a volver a pecar. Cierra esa cuenta. Sé quirúrgico con las amistades, entre comillas, que tú sabes que son dañinas. Prefiero, dice el Señor, prefiero perder un ojo y no entrar en completito. ¿Qué cosa? A las llamas del infierno. Prefiero perder esa amistad, entre comillas amistad. Prefiero salirme de ese grupo en el que me pusieron o en el que yo mismo me metí, que continuar ofendiendo a Dios. Y si de pronto esa persona es un familiar muy cercano tuyo, bloquéalo. Y te va a decir, ¿pero por qué me bloqueaste? Mira, ñaño, la verdad es que yo, de andar escuchando solo cuentos, solo chismes, solo esto, solo lo otro, yo ya me cansé. Mira, yo te voy a desbloquear, pero de aquí en adelante tengamos una relación sana, saludable. Yo creo que hasta el más torpe te puede entender con esas palabras. Ya está bien, ya, o sea, que ya no quiere nada de los cachos pepinos. Ya no. Ya. Dice el Señor, en tu inmunda lujuria perecerás, porque te limpié, pero tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie. Es lo único que nos queda. ¿Qué cosa? Recibir el juicio de Dios. Hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Y nos ocurre como lo del viejo proverbio. Ven conmigo por a la carta de Pedro. Nos dice el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 22. Segunda de Pedro 2, verso 21 al 22. En el Nuevo Testamento también nos dan estas mismas advertencias, duras, severas. ¿Por qué? Porque el creyente no puede juguetear con pecados de inmoralidad. Dice el Señor en el versículo 21, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 22. Dice el Señor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás. Imagínate que te casas y ya cuando estás en tus 2, 3 años de casarse, dices, uy, esto ha sido duro, ¿sabes qué? Mejor separémonos, divorciémonos. Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca, aun cuando está lavada, dice, ¿qué ocurre con ella? Vuelve a revolcarse en el cielo. Y eso es lo que hace el Señor hasta cierto punto con nosotros. Nos limpia, pero nosotros, mi amado, ¿qué te digo? Tenemos el charco con inmundicia y no lo sacamos de aquí. Decimos, bueno, mi Señor ya me limpió. Sí, pero saque ese charco de ahí, porque te puedes ver tentado a volverte a meter. Y claro, mucho más si quien Dios ha limpiado es un puerco. Claro, hermano. Es como que Dios limpia a un borracho y tenga la java vacía en la casa, con la chancleta ahí. Si ya Dios te limpió de eso, ¿para qué diablos tienes la java y las botellas metidas ahí? ¿No es un riesgo acaso? ¿Acaso no puede venir una visita y ve, pero manda a ver? Y tú dirás, pero yo no voy a tomar. No, usted trajeron que no, usted no toma nada. Ya estando ahí, bien heladita. Oiga, pero el Señor le dio vino, ¿ah? Aunque sea una, en el nombre de Jesús. Como una es ninguna, se lo acomodan. Y usted que tiene sed, mi amado, empieza por una y después usted está viendo a ver la otra agua. Es como decir, Señor, gracias porque me limpiaste de este pecado de andar fumando, pero no quieres botar la cajetilla. Mamá, bótala, que no, déjala ahí nomás. Pero ya no sé que no va a fumar, sí. Pero botémosla. No, es que es Marlboro. Y es light, blanco. ¿Y para qué la tienes? Es que es un adorno. ¿Adorno de qué? Si tienes problemas de orientación sexual y tienes películas pornográficas y dices, no, gracias a Dios, ya el Señor me perdonó, ponte esa porquería. Mejor las regalo, bótalas y rómpelos. Es que se los voy a dar a mi primo. Si el Señor te limpió, límpiate. Sí soy claro, ¿verdad? Límpiate de estas cosas, porque si no te ocurrirá como lo del perro al vómito y la puerca lavada volviéndose a revolcar en el cielo. Salomón, mi amado, no tuvo ningún tipo de defensa. ¿Por qué no la tuvo? Porque la perdió desde el momento en que comenzó a acumular mujeres. Era crónica de una muerte anunciada. Salomón, verso 5, dice que siguió. Mira, tú te imaginas a Salomón luego de que llamado, realizó un tremendo templo y que hizo un altar a su Dios de una manera apoteósica. Ahora, él, mi amado hermano, siguiendo a Astoret. Parece hasta absurdo. Pero debemos de entender que Astoret, ahora, ¿quién era Astoret? Astoret, mi amado, es un dios, obviamente, pero era Astarte el nombre ya, tal cual como se lo podría interpretar, que es la diosa del amor y la fertilidad, es decir, la diosa del sexo. Esa era Astoret. O Astarte. Es la diosa del amor y de la fertilidad. Fue el primer dios que le rindió culto y estaba bien hasta cierto punto porque iba acorde a su pecado. Eso era su pecado, el sexo. Tantas mujeres, ¿no, hermano? Cuyo culto se caracterizaba sobre
todo por expresiones de sensualidad mezcladas con lujuria. En sus cultos, las sacerdotisas llamaban a fornicar a los adeptos. Salomón estaba a la cabeza. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. También siguió a Milcón, este era dios amonita, ídolo abominable de los amonitas, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. El culto de estos dioses, llamados, implicaba ritos no solamente de sexo, sino monstruosos en función de los sacrificios que se realizaban. Hay que estudiar un poquito de historia con respecto a la adoración de dioses paganos. Eran bacanales o aquelarres, como dicen algunos, fiesta de bruja, sí, que era de una depravación tremenda. Muy semejante, diríamos, al estilo de vida que adquirieron los sodomitas, ¿sí? Hablando de la nación de Sodoma juntamente con Gomorra. En Deuteronomio capítulo 7 dice el Espíritu Santo en el versículo número 2, eso lo leímos ayer, solo lo voy a leer brevemente. Dice, Deuteronomio 7 verso 2, dice, Jehová tu Dios, cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, hablando de las naciones paganas, y las hayas derrotado, ¿cuál era, llamado, la disposición divina? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Mira, aquí sí quiero yo poner el plano familiar. Los padres, créeme, y a veces esto es triste porque son creyentes, llamado, tienen, ¿qué te digo? Tienen la inclinación de apoyar en uniones desiguales a sus hijos. Saben que ella es cristiana o saben que él es cristiano, llamado, pero con qué facilidad les permiten tener enamorados que son incrédulos. Así de sencillo. Les dan libertad para que esto, mi amado, sí, experimenten relaciones que Dios desaprueba en su totalidad. Por eso es que el Señor le da la advertencia y le habla a los padres diciéndole, no des a tu hija para su hijo, ni tomarás tampoco a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el riesgo? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿Y qué ocurrirá luego de esto? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Muy pronto. Cuando avanzo en Primera de Reyes, mi amado, en el versículo número 7, entonces edificó Salomón, mira lo que nos dice acá, un lugar alto, es decir, que fue de lo solapado, ¿sí? Fue de lo solapado a lo público. Es que el pecado, mi amado hermano, como cualquier otro pecado, mucho más lo de inmoralidad sexual, son pecados que tienden a crecer. Y ahora lo hace visible, dice, edificó Salomón un lugar alto a un Dios llamado Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Estos ídolos, mi amado, dentro de sus rituales exigían sacrificio de niños.
Su culto pagano era involucrar sacrificio humano. Usted se podría imaginar a Salomón dando carta abierta para que se haga públicamente en adoración a dioses que exigían la vida de otros seres humanos. Dado, por esta causa, Salomón recibe juicio de Dios. ¿Y cuál fue su juicio? Me adelanto un poco. Dios le dijo: por cuanto esto hiciste, el reino se te va a dividir en dos. Y por amor a tu padre, David, no lo haré mientras tú estés reinando. Con tu hijo lo haré. Todo lo que se siembra, se cosecha. Así, verso 8, ¿puede leer ese texto, por favor? Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Es que claro, hermano, es que si ya le permitiste a la egipcia, si luego se la permitiste a la amonita, a la moabita, hermano, la lista venía atrás, pues. Yo pregunto en casa, cuando tú le das permiso a uno y a otro, y los otros que están ahí a la cola, ¿con qué objeto le dicen: no, tú no sales? Pero si ya mandaste al de acá, ahora el de acá lo mandaste para allá, y a mí no me vas a dar permiso. Y mira la excusa tonta: es que esto es pequeño, o sea que cuando sea grande, ahí sí puede salir a lo que te dé la gana. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Verso 9, léelo, por favor. Y mira cómo le recuerda la escritura. Dice: y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Todo por qué? Quiero ser resumido en esta parte. Por placer. Todo por placer. Mi amado, ¿qué es más valioso para ti? La satisfacción del momento, el deleite de unos cuantos minutos, el estar posiblemente experimentando una relación, como lo decía por ejemplo, en oculto, ahí comiendo lo de otro, que tiene obviamente ya dueña o que tiene dueño, solo por el mero, digamos así, por la mera experimentación, por el mero placer. Qué terrible, mi amado hermano, es poder ser vencido por algo que es tan pobre comparado con la grande salvación que Dios nos ha dado. Perdemos por placer, mi amado, los privilegios de poder formar parte del reino de los cielos. Dice la Escritura, mi querido hermano, quiero que me acompañes a la Biblia. Ven conmigo, mi amado, en Efesios capítulo 4, versículo número 22 al 23, en la carta a los Efesios, capítulo número 4, versículo número 22 al 23, dice el Espíritu Santo. ¿Lo tiene? En cuanto, dice ahí el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué te dice el Señor? Despojaos. Esto no lo va a hacer Dios por ti. Esto es una labor que a ti te compete. Así como lo que se leía hablando de que si Dios te ha limpiado, límpiate. Si Dios te ha perdonado, despójate. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué te dice el Señor? Despojaos del viejo hombre. Y mira, Dios lo sabe, que ¿qué dice la Biblia? Que está viciado
Ese término tiene que ver con hastío, con llenura en sobremanera, rebosado. Está hastiado, viciado, conforme a los deseos engañosos. Mi amado, no pequemos por inocentes. El cuerpo, la carne, está sin Cristo, vendida al pecado. Desconéctate un mes de Cristo. Desconéctate, mi amado, y aflorará en ti todo lo que tú creías que había muerto. Todo aflorará. Porque la mala hierba no necesita ni agua para crecer, crece solita. Y este cuerpo está vendido al pecado. Desenchufa, haz la prueba. Cuidado, lo vas a hacer. Es simplemente un decir. Pero mira, si el que busca de Dios, por ahí ya una enfermedad, ya una situación, y no viene unos cuantos días, y por dentro, mi amado, se está consumiendo. Por dentro está gritando: ay Señor, me siento frío. Imagínate aquel que con pleno conocimiento se quiere apartar del Señor. Mi amado, el cuerpo como tal está viciado de males. ¿Por qué, mi amado? Porque las concupiscencias de la carne tristemente estarán aquí y no se irán hasta el día en que nuestros ojos se cierren. La lucha es diaria. La batalla que tenemos, mi amado, es continua. Nuestro adversario, el diablo, no duerme. Él no descansa. Él, mi amado, no se desanima contigo. Siempre estará lanzándote por delante la cascarita para ver cuál te hace resbalar. Si no lo hace con tu marido, lo hará con tu mejor amiga. Si no lo hace con tu mejor amiga, lo hará con las redes sociales. Si no lo puede hacer con las redes sociales, hasta en la iglesia te tirará la cáscara. ¿Por qué crees que a veces entre creyentes se salen enamorando? No que el amor sea malo, es que él está casado y ella también. Dice, pero ¿cómo? Si son hermanos. Es que, mi amado, la carne está vendida al pecado. Por eso Pablo decía que cada día tenía que morir a su carne. Cada día muero. Porque los peligros, mi amado, son latentes. Dice el Señor en este mismo texto de Efesios 4, versos 22 al 23, que está viciado conforme a qué. Mira a qué se acopla mi vicio. A los deseos, pero son deseos. Claro, eso yo no lo logro percibir, porque claro, cuando uno cae en el pecado, uno no piensa de que, ay, estoy cayendo en una trampa. Al contrario, cuando alguien se deleita en el pecado, piensa que ha tocado el cielo con la mano. Pero esos deseos la Biblia los cataloga como deseos engañosos. Es decir, son deseos mentirosos. ¿Cuál es la labor nuestra? Renovarnos. ¿En dónde? Ahí comienza el cambio. ¿En dónde? En el espíritu. Acá, en el CPU del cristiano. Acá comienza la victoria. Desde aquí comienza el cambio. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Todo el mundo te dice qué hacer, pero tú tienes, mi amado hermano, que reprogramarte con la palabra. Tienes que hacer lo que tu Dios te dice que debes de hacer. No lo que el compadre te dice, no lo que el compañero de trabajo te dice, mira, ni con lo que el pastor te dice, la palabra. Yo te me puedo equivocar por acá, pero cuando tú, mi amado, reseteas tu mente con este precioso y maravilloso libro, no te vas a equivocar. Aquí tienes que comenzar a vencer, aquí. Cada vez que Satanás te quiere bombardear con alguna tentación carnal, desde aquí la tienes que batear para afuera. Porque si tú la albergas y obviamente le das cabida, mi amado, esa espina va a crecer.
para que un creyente, decía el día miércoles, mi amado, termine cediendo al pecado, primero ya lo consintió en su mente, en su corazón, luego las piernas se abren solas. ¿Se acuerdan? Si aquí ya se hizo a que iba a perder su virginidad, ya el resto cae por su propia cuenta. Si aquí dijo que ya no iba a hacer, el cuerpo lo único que hace es obedecer órdenes. Nada más. Si aquí dijo que iba a engañar, ya engañó. Eso lo dijo Jesús. Si aquí ya la ves como que es tuya esa relación, automáticamente ya caíste en adulterio. Cuando yo voy a la Escritura, mi amado hermano, dice el Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4, verso 3 al 5, un texto clave para poder, mi amado hermano, vencer justamente las pasiones que me pueden esclavizar. Lo primero que me dice el Señor es: ponle ya un fin a tu pasado. Dice primero de Pedro capítulo 4 verso 3 hasta el 5 voy a leer. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Y ahí podría yo argumentar algo y cambiar el término gentiles y podría poner mi carne. Mira, yo puedo pecar por dos grandes, diríamos así, quisiera utilizar el término más idóneo, por dos grandes presiones: lo externo y lo interno. Lo externo, los gentiles, los que me rodean; lo interno, mi propia carne. Y el Señor lo primero que me dice para vencer, porque debemos de detectar también no solo el problema, sino también la solución a este problema. El Señor dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los demás o a los gentiles. Basta ya. Mi amado, tienes que ponerle un pare. Basta. Eso es determinación desde aquí. La palabra ingresa, concibes tú, mi amado, esa palabra, y luego de eso dile: Señor, ahora que esa palabra que se quedó aquí, mi amado, sea manifestada a través de mi cuerpo. Basta ya. Pregunto a los que vienen del viejo mundo, del viejo continente. Usted ya sabe lo que es baile, ¿verdad? Usted ya sabe lo que es quedarse hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana de amanecida. Usted ya sabe lo que es fumar. Usted ya sabe lo que es la codicia. Usted ya sabe lo que es adulterio. Usted ya sabe lo que es fornicación. Ya lo sabe, ya lo experimentó, ya lo palpó. ¿Qué nuevo hay que descubrir? Le hablo para los que vienen del mundial. Ya no hay nada. Usted dirá: sí. Si ya lo experimentaste, por lo menos, se va a oír un poquito torpe, pero solo quiero como que hacerle un poquito de énfasis a esto. Si ya lo saboreaste, ¿para qué seguir probándolo? Tú dirás: es que me gusta, sí, pero ahora eres en Dios una nueva criatura. Y Dios dice: basta ya. A los que no vienen del mundial, a los que han nacido en hogares cristianos, porque para los dos tengo que tener algo. Porque los otros podrían decir: hermano, yo como todavía no vengo de allá del mundial, yo sí quiero ir al mundial. Yo quiero saber qué es cantina, qué es trago, qué es baile, qué es estar con una, con otro o con otras. Mira, mi querido hijo, hay algo importante para estas nuevas generaciones. El hecho de que yo nunca haya experimentado droga, que nunca lo he hecho, no necesito experimentarla para saber el daño que esto provoca. Solo tengo que asomarme por esa puerta y ver el daño que causa.
no quisiera ser de pronto tan escandaloso con las palabras, pero hay hijos que han sabido, a través de un padre, de un abuelo, de una abuela, de un tío, hasta dónde los condujo a ese pariente el vicio del trago, hasta la cirrosis, hasta el cáncer a los pulmones. Yo no necesito salir y experimentar lo que ellos experimentaron para saber que eso me conduce hasta físicamente. ¿A dónde me conduce? A una muerte prematura. Insisto, para las nuevas generaciones no necesitan experimentar qué se siente a tener experiencia sexual para poder decir, es que quiero ser feliz y quiero ir con experiencia al matrimonio. Hijo e hija, la virginidad es un regalo dentro del matrimonio que vale más que un anillo. Un anillo te lo regala cualquiera. Tu virginidad, solo alguien que se ha guardado en Cristo Jesús, para su esposo o para su esposa. Imagínate, llegar a tu matrimonio y decirle, yo soy virgen. Me guardé en Cristo para ti. Insisto, un anillo, un viaje de luna de miel, te lo puede dar cualquiera con dinero. Pureza solo te lo da alguien que ha honrado al Señor. ¿Sí me entiende? Muchos de los fracasos o de los engaños de tus padres que han experimentado cosas en el mundo, hoy por hoy se arrepienten, porque eso ha sido detonante para vivir vidas no tan felices como las que ellos te aparentan. Aquí hay muchos padres que han experimentado cosas, o esposos que han experimentado cosas negativas, que lo callan a sus hijos, pero hacen mal. Deberían de contárselos y pedir perdón. No hay peor cosa que vivir en un matrimonio tras una cortina de engaños. Eso, mi amado, no les da a ustedes la capacidad de tener autoridad para poder saber dar un consejo a sus hijos. Por eso la Biblia no oculta los peores de sus siervos. Los ventila. Tanto los ventila que hoy estamos sabiendo las cosas de intimidad de Salomón. Hoy estamos sabiendo lo triste que fue como padre David. El mal marido que fue Abraham. No vivas en una burbuja de fantasía donde todo lo que se publica es risa, viajes y alegrías. ¿Quién publica? Hoy perdí mi virginidad y estoy embarazada. ¿Quién publica eso? Nadie. La familia lo oculta, lo tapa, que no se enteren. ¿Qué dirán? Si tú como padre o como esposo y esposa fracasaste, sienta a tus hijos. Tú dirás, pero nadie lo sabe, no tienen por qué enterarse. Deberían enterarse. Para que ellos aprendan a mantener con mucho más cuidado cómo ellos habrán de llegar a un matrimonio con el aval de tu consejo, porque tú también le dirás, fracasé, pero en Dios así y así y así salimos del error. Mi amado, por eso el apóstol Pedro dice, basta ya, paren, hasta ahí no más. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Usted se ha visto cómo van en la fiesta, ¿no? Se prende la música, sale uno a bailar y el otro está allá, sáquenlo usted, no, usted, ahora yo. ¡Basta ya! Y va directo a lo carnal. Andando, dice el Señor, ¿en qué? ¿Qué dice el texto, mi amado? Andando en lascivia. Ahora, yo te pregunto,
Según tú, ¿qué es lo lascivo? Yo sé que se escucha un poquito enigmático el término. ¿Qué es la lascivia? ¿Qué es lo lascivo? Apunta. Es todo lo que posee, ojo con esto, es todo lo que posee una marca o una seña de apetito carnal, en especial lo sexual. Eso es lo lascivo. Repito, es lo que posee una marca o una línea para el apetito carnal, en especial lo sexual. Y a eso el Señor te dice: ¡basta ya! ¡Para! La pregunta es: ¿a quién se lo escribe Pedro? ¿A los que están allá afuera? No, mi amado hermano, se lo está escribiendo a la iglesia en Jerusalén. ¡Basta ya! Andando en lascivias, concupiscencias. Usted dirá: pero a los hermanos les dice esto. Sí, porque las vidas, mi amado hermano, que se suelen, digamos así, disfrutar en oculto, nadie las conoce. Dice: embriagueces, orgías. Usted, un hermano, viene por orgías. Ahora, insisto, me da un poquito de recelo, pero igual hay que toparlo. Según usted, ¿qué cosa es una orgía? Yo sé que alguien podría decir: lo que se ve en las películas pornográficas. Y mira, apunta. Es la satisfacción viciosa de apetitos o pasiones desenfrenadas. A veces hacemos una similitud. Orgía, mucha gente teniendo relaciones sexuales todos juntos ahí. No. Eso es un extremo de orgía. Un extremo. Pero la orgía como tal la pueden hacer entre marido y mujer. Diría cualquiera: el Señor es mi Dios hasta la puerta del dormitorio. De la puerta del dormitorio para acá mando yo. Jóvenes, usted dirá: yo soy virgen. Sí, pero eres corrupto de mente. Puedes ser virgen, digamos así, carnalmente, pero ¿y acá? ¿Cómo está acá? También es virgen acá. Es doncella acá también. Mira que hay una diferencia entre una doncella y una virgen. Todas las chicas de la iglesia pueden ser vírgenes, pero no todas pueden ser doncellas. A los padres lo único que les interesa es que su hija llegue virgen, pero podrida de acá. Lo virginal tiene que ir, mi amado, también con la conducta moral interna de la persona. Y no lo quiero limitar a la mujer, nuestros hijos, mujeres y varones. ¿Cómo poder enseñar moralidad si el propio padre o madre no tiene, mi amado, el ejemplo para poderlo ejecutar? Por eso es dable de que un hijo o una hija conozca no solamente nuestras virtudes, sino también nuestros errores. Una cosa es que tú hayas cometido pecado antes de que formaste el hogar, pero si en el hogar que formaste fracasaste, estás obligado a que tus hijos conozcan no solamente lo mejor de ti, sino también lo peor, con una salvedad, que ahora Cristo te restauró de eso. Yo me recuerdo, hace muchos años atrás, haber tenido mis 6 años, cómo mi madre encontró en un cajón de mi papá una fundita de heroína. Se hizo un pleito como usted ya no tiene idea. Y mi papá no era consumidor, hablando de un consumidor habitual, pero si había una oportunidad, posiblemente lo hacía. Como aquellos que dicen: yo no soy fumador, pero sí de vez en cuando un cigarrillo, una vez a la semana o una vez al mes, como para despejar la mente.
Mi querido hermano, el festín que uno le puede llegar a dar a esta carne es considerada una orgía. Por eso Pedro le dice a la iglesia, no a los incrédulos, a la iglesia: basta ya. ¿Sí? A la pornografía, muchachos, ¿qué te dice el Señor? ¿Cuántos? Aquí hay más jóvenes. Jóvenes, a la pornografía, ¿qué le dice el Señor? Basta ya. A la masturbación, ¿cómo le dice? Basta ya. Basta. No conduce a nada saludable. Mi amado, cuando uno se desvía sexualmente antes del matrimonio, los males no paran con el matrimonio, se agudizan dentro del matrimonio. Temas que obviamente usted como padre no quiere tocar con sus hijos, pero ellos necesitan saberlo, porque después, deformados mentalmente, mi amado, procrean, por decirlo así, de alguna forma, procrean familias, mi amado, sin ningún tipo de moralidad. Basta ya de orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Por qué? Porque, mi amado, la carne hace de esto un ídolo. Mira que la mayoría de estas cosas son de orden o de carácter sexual. Y hoy por hoy, mi amado, en esta generación en la que vivimos, esto es el denominador común de todo joven, de todo adulto, hasta de todo viejo. Ahora, el Señor nos expone bajo el contexto en el que vivimos. Dice: a estos, es decir, a los de afuera, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Claro, es que es inevitable que nosotros tengamos allá afuera nexos, que por cierto estarán a la orden del día diciendo: mira lo que subieron. Y tú, pero mira. Dios dice: dile que ya no. ¿Sabes qué? No, ya no me pones. Ay, ¿esto es santurrón ahora? Sí, a partir de ahora. Tienes que ponerle un basta, una terminación. Ya no, para. ¿Entiendes, mi amado? Yo no sé si te haría bien desintoxicarte un poco de las redes sociales. No quiero ser extremista, ¿no? Pero ¿qué tal si de pronto, en buena ley, tú dices: mira, yo voy a abrir internet solo para mis tareas? Quiero desintoxicarme la mente por una semana, a ver qué tal me va. No estoy, dice por ella. No estoy para nada. Dice: basta. Mira que a veces entre la gente adulta nos purgamos. Mi esposa siempre anda con una pastillita acá. ¿Esa que para los bichos? Ah, sí, ¿no? O Omeprazol, ¿no? Eso, Omeprazol. Bueno, esa, que termine el sol. Y mi esposa a veces me sigue diciendo: tómatela. Y me la trago, una grandota, ¿verdad? Y son 3 días seguidos. Todo para purgar, decimos nosotros, ¿verdad? Para purgar. Pero, ¿y de acá cómo te purgas? La palabra de Dios es la única que puede purgarte. Pero recuerda, si Dios te limpia, tú estás obligado también a limpiarte de estas cosas. Entiéndelo. Si Dios te limpia, porque yo sé que posiblemente hoy diga: Señor, está bien, Padre, perdóname, he estado, pero he sido peor, lo peor de lo peor. Perdóname. Está
te perdono. Y el Señor siempre te va a perdonar. Pero tú debes de salir con el compromiso de salir de aquí y limpiar. Limpia, no, hermano, limpia tu teléfono. Limpia tu computadora, limpia tu tablet. ¿Verdad? Dice el Señor, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y mira cómo termina tratándote, porque no corres a la par de ellos. Dice, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice Primera de Reyes, para concluir, capítulo 11, verso 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido eso en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, no por ti, sino porque dice, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé del todo el reino, sino que le daré una tribu. ¿Cuánta le iba a dejar? Una chulla, una tribu a tu hijo, por amor a la vida de mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová, mira, cuando terminó de dar la sentencia, y Jehová suscitó un adversario a Salomón. ¿A quién? A Adad, edomita, curioso, uno de aquellos de los que él mismo adoraba también como Dios. A Adad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, dice allí, a enterrar los muertos, mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Adad pues huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Adad muchacho pequeño. Y termina diciendo, y se levantaron también, ¿quién? De Madián, y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimento, y aún les dio tierra. Y halló Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapfenes. Y la hermana de Tapfenes le dio a luz su hijo Genubal, al cual destetó Tapfenes en casa de Faraón, y estaba Genubal en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Verso 21, léelo. Hasta aquí lo vamos a leer. ¿Y qué le dijo Adán a Faraón? Déjame ir a mi tierra. La pregunta es, ¿a qué fue? ¿Realmente fue a su tierra? No, fue a reconquistar lo que David le había quitado. Ahora, ¿quién levantó ese enemigo oculto? Dios. ¿Por qué causa? Porque Salomón se vendió a sus pasiones. Mi amado, todo lo que se siembra se cosecha. No pienses que porque Dios siempre ha velado por ti y nunca ha castigado tu pecado, no pienses que Dios se agrada de ti. El mal puede llegar en menos de lo que canta un gallo. Y cuando despiertes y quieras reaccionar, te des cuenta que tu reino se ha dividido. Tu matrimonio se ha tirado por la borda. Tu juventud se ha perdido, mi amado hermano. Tu felicidad ahora se vuelve en desgracia.
Porque cuando uno se une en yugo desigual, llamado espina, dice la Biblia, serán a tus costados todos los días de tu vida. Jehová dirá, yo ya no los voy a derrotar. Ellos serán para ti una piedra de zapato. Vamos a orar en esta noche, mi amado. Y orando meditemos de cómo en Dios debemos de